con Román Losinski. Y Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica. Asdrúbal, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Un saludo para ti y para todas las personas que hasta ahora nos oyen. Gracias, Asdrúbal, gracias por atendernos. Mira, aumento de más de 30%, repito la cifra, 31,85% en la cotización del dólar en lo que va de año. Bueno, es tema recurrente, así como hablar de Venezuela sigue siendo hablar de su petróleo, pues tenemos ahora también que hablar del dólar. ¿Qué ha hecho el gobierno que no ha funcionado para contenerlo, que no ha podido hacer? Porque este aumento en estos, 31 más 8, 39 días del año. Bueno, Román, hablemos primero del problema estructural. Sé que lo hemos dicho mucho, pero es la base de este punto. Al final, después de haber pasado por una hiperinflación como la que sufrió Venezuela y tener además niveles de inflación crónicos, la gente le perdió la total confianza al bolívar. Esa es la causa base. El problema es estructural. O sea, si tú estás montando tu política económica sobre la base de rescatar el bolívar, si no lo haces de una manera contundente, con cambios profundos, ese proceso va a ir al fracaso, porque la gente sabe que tener bolívares significa que cada día, incluso ya la gente puede estar muy traumada y decir a cada hora, esa moneda está perdiendo valor y por lo tanto yo tengo que salir de ella con rapidez. Entonces, ¿eso qué termina provocando? Que cada vez que tú recibes un pago en bolívares, seas empresario, seas pensionado, seas ama de casa, quien sea, busca salir de ellos. Por supuesto, las empresas buscan convertirlos en dólares, en inventario, en mercancía. Las personas buscan convertirlo en el mercado, en pagar servicios, en pagar las medicinas. Cada quien, de acuerdo a sus posibilidades, actúa en consecuencia frente a la pérdida de confianza. Entonces, ahí está el meollo del asunto y también la solución o parte de la solución. Es decir, la solución no puede ser seguir pensando que poniendo un impuesto para que tú uses más el bolívar, obligando a la banca a que entregue más efectivo en bolívares o llenar el mercado de bolívares sin considerar otros elementos, va a provocar que la gente, bueno, así como decretar el cariño, la gente vuelva otra vez a tener confianza en la moneda. Eso lleva tiempo, eso amerita medidas profundas, por ejemplo, una solución estructural al problema del déficit fiscal, que el gobierno no se siga financiando con emisión de bolívares, que tú restablezcas elementos de confianza para que el sector privado pueda operar y pueda crecer, medidas, digamos, que tengan que ver con la generación de divisas del país, por ejemplo, ligadas al sector petrolero. Ese conjunto de cosas, que es un plan integral, bueno, en la medida que tú lo vayas diseñando, probablemente la confianza, y lleva tiempo, la puedas recuperar, pero no en estas condiciones. Entonces, el problema de la subida del dólar tiene que ver principalmente con eso. Tú le puedes agregar elementos de la coyuntura, es decir, ¿qué ha pasado en los últimos meses? Bueno, el gobierno ha tenido problemas para poder cobrar el petróleo, sino mira todas las denuncias ocurriendo en PDVSA, los cambios que hubo allí recientemente. Entonces, por lo tanto, tiene un problema de flujo de caja, ha tenido que aumentar la ejecución de gasto en bolívares porque hay una presión de diferentes grupos que están demandando mejoras en diferentes áreas, los gobernadores, los alcaldes, los trabajadores que tienen ya tiempo protestando, entonces estás poniendo más bolívares en la calle. Esos son elementos de la coyuntura. Introdujiste un IGTF, que a mi juicio fue un error, que también genera distorsiones muy fuertes a lo largo de toda la cadena productiva y financiera. Le restringiste a los bancos la capacidad de manejar dólares que había. Perdimos a Asdrúbal. Sí, ya vamos a retomar este contacto con, repito, Asdrúbal Oliveros. Hablabas, Asdrúbal, cuando tuvimos el salto en la comunicación de la restricción a los bancos. ¿Asdrúbal? Sí, Sí. Aquí estoy, Román, yo te oigo. Sí, el tema, bueno, justamente lo que te decía era que esos factores coyunturales unidos a los factores, al elemento estructural, es lo que explica que el dólar o el tipo de cambio, para el concepto más exacto, no tenga ancla.
y en la medida que tú no tomes medidas que ataquen eso, por supuesto vamos a seguir viendo esta especie de evaluación en cámara lenta, aunque no tan lenta, que termina perjudicando a todos. Claro. Asdrúbal, a ver, así como hablamos del aumento de la tasa del dólar oficial, bueno, hay que hablar de los precios. He leído que los alimentos de la canasta básica han aumentado 40% en 2 meses, es decir, ha aumentado 31,85% el dólar en lo que va de 2023, pues en 2 meses han aumentado los alimentos de la canasta básica en 40%. En dólares los aumentos se cuentan por alrededor de 52,6%. Y bueno, y uno termina de entender que, bueno, que si al industrial le sube la materia prima o tiene un dólar más caro para poder comprar esa materia prima, se lo traslada al producto y luego el comerciante hace lo propio. El tema es que el empleado no se puede aumentar el sueldo. El empleado depende de un sueldo que ya está estipulado y que no ha visto modificación, al menos en el sector público no, y no todos los privados tampoco lo pueden hacer. Y ese es el drama y esa es la razón de las exigencias de los últimos meses. Efectivamente, el último eslabón de la cadena, como tú lo mencionas, es el más débil y el que menos tiene capacidad de ajuste, porque el industrial ajusta, el comerciante ajusta, incluso el que trabaja por cuenta propia o el que recibe pagos en dólares también ajusta porque se protege de la devaluación, porque si él recibió $500 en su pago cuando el dólar estaba en 5 y hoy recibe $500, los está recibiendo a la tasa de hoy, que está por encima de 20. Entonces, no está protegido del todo porque le afecta el cambio de los precios en dólares, pero la devaluación se está cubierta. Mientras que el que gana en bolívares, que como tú dices son principalmente empleados públicos, los que tienen pensiones, no solamente les está afectando la subida de los precios, sino la devaluación. Así que su pérdida de poder adquisitivo es muchísimo mayor. Por eso es que hay que, atacar este problema. Tú no puedes pensar, Román, en tener estabilidad salarial sin estabilidad de precios. Es decir, son dos cosas que van de la mano. Hay que estabilizar la inflación, y para estabilizar la inflación hay que estabilizar la tasa de cambio, porque los precios reflejan principalmente, no es lo único, pero principalmente los movimientos de la tasa de cambio. Entonces, y para poder entonces también tener una política salarial que le permita a la gente que el dinero le rinda, porque si no, bueno, lo que tenemos ha sido pues este deterioro importante del poder adquisitivo del venezolano, sobre todo de los que están en el sector público. ¿Y qué está provocando eso? Bueno, provoca que dependas más de las remesas, provoca que la gente no tenga incentivos a trabajar en la administración pública. No quiero ser maestro, no quiero ser médico, no quiero ser funcionario público en general, y entonces la gente opta por trabajar por su cuenta, por estar en el sector informal, y así también es muy difícil que la economía pueda crecer, pueda desarrollar áreas de innovación, sectores competitivos, si todo el mundo se dedica a trabajar por su cuenta, a matar tigre o a estar en la informalidad. Entonces, esas son parte de las consecuencias de las cosas que se están viviendo. Claro, es Asdrúbal Oliveros quien nos acompaña en esta agenda económica como cada miércoles. Asdrúbal, temprano en los titulares compartíamos el sonido del presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unitaria Magisterial, Orlando Pérez, y él hacía un análisis de todo lo que afecta y de todo lo que ha impedido, de los obstáculos que han tenido para lograr un aumento salarial que sea en beneficio de los empleados. Enumeraba una serie de razones y una de ellas, que no la única, repito, pero una de ellas era la especulación. ¿Cuánto hay de especulación hoy? Y voy a poner el ejemplo de los restaurantes. Con prácticamente cualquier restaurante hoy en Caracas, una comida para 2 personas sin mayor ingesta de alcohol y a veces ni siquiera pidiendo los 3 platos, es decir, entrada, plato principal y postre, está ya por encima de los $100. Y uno se pregunta, bueno, ¿vale el servicio? ¿Vale la exclusividad? Sin embargo, hay mercado, porque por eso lo cobran, porque hay alguien que lo paga, pero se está convirtiendo esa salida a almorzar en algo prohibitivo para aquellos que todavía forman parte de la clase media. ¿Cuánto hay de especulación hoy en el sector comercio? Sí, me gustaría destacar dos cosas allí rápidamente, Por Román. favor. Fíjate, primero, bueno, los economistas entendemos la especulación de una manera distinta a ese carácter peyorativo que a veces le da a la gente, porque especular simplemente está en la naturaleza de la economía. Cuando tú
compras algo y lo vendes un poco más caro para tener una ganancia, eso en economía se conoce como especulación. O sea, la base del comercio, la base del trading, la base de estar en el mercado de valores es especular. Yo hablaría más bien, cambiar un poco la A expresión ver, que recoge lo que tú estás diciendo o lo que decía este señor, por una distorsión de los precios. ok. Es decir, efectivamente, Venezuela tiene una especie, yo lo he dicho muchas veces, de sálvese quien pueda. Ujú, Todo el mundo busca protegerse. El comerciante también, porque el comerciante no es una hermanita de la caridad. claro. Si él ve que estos precios están subiendo, que cada vez le es más difícil reponer su inventario, él va a ajustar y muchas veces, porque no tiene idea de lo que viene, por eso es muy importante que se comuniquen las medidas cuando las hay, bueno, ajusta por encima. Mm, Y eso termina generando unos precios que son una locura y por eso tú ves también diferencias de precios. así Ves por es. un lado un restaurante que ofrece ese menú en 100 y unas cuadras más abajo hay otro restaurante que lo tiene en 20, en 30. Tú dices, bueno, ¿y cómo es esto? ¿Y Ujú, cómo aquel lo tiene en 100, este lo tiene en 30? ¿Qué vio este, qué ve otro? Porque al final todo el mundo le mete ese factor, vamos a llamarlo emocional, ese factor que no es matemático, que no es de cálculo financiero, que si no es de protección. Y tú tienes entonces una gran distorsión de los precios. Pero yo, en vez de culpar al comerciante, lo que creo es que la base de cómo tú haces, cómo tú corriges eso. Bueno, cuando tú normalizas la actividad económica. Por eso tú no ves en Colombia esas distorsiones. Por eso no lo ves en Estados Unidos, mm, no lo ves en otras economías, porque tú tienes una estructura macro más o menos sana, tiene sus debilidades, pero más o menos sana, que evita que cada quien fije precios a lo loco ujú, buscando protegerse. O sea, ok, eso no se va a acabar si tú no tienes el tema de la estabilidad de los precios, ¿no? Ese es claro. el primer elemento. Y el segundo elemento que quería destacar de ese comentario es que también eso tiene un límite, y tú lo decías muy bien en la pregunta, es decir, está llegando un momento que estamos viendo que los precios en dólares empiezan a ralentizarse, a crecer más lento, porque empieza a fallar la demanda, Román. O sea, la gente no puede pagar las cosas. Entonces, el propio comerciante se da cuenta, yo no puedo seguir aumentando el menú porque no va a llegar gente. Y tengo que poner ofertas y tengo que hacer algunas cosas. Las ventas de diciembre, ya te voy a dar los datos, Ujú, dame un momento que los sí, busque seguro. para darte ese punto que nosotros tenemos cálculos de ventas en Caracas, de volúmenes de venta, y el dato de diciembre a mí me preocupó muchísimo, porque diciembre es un mes de gran actividad normalmente. Claro. Entonces, ese es un buen punto para destacar. Bueno, fíjate que comparado con diciembre de 2021, el volumen de ventas, esto es solo área de Caracas, cayó 3.6%. Wow. Eso significa que diciembre 22 fue mucho peor que diciembre 21 en términos de venta, de volúmenes, no hablamos de precios, esto es volúmenes. Cuando, cuando, Cajas vendidas, cosas vendidas, ¿no? cuando estuviste prácticamente todo un año en el debate de que si Venezuela se arregló o no se arregló, entonces esto, Exactamente, y donde incluso había un mundial de fútbol sí, con sí, diciembre, sí, ¿no? sí. Por eso la gravedad de esto. Si lo comparas con noviembre, hubo un ligero aumento de 4.7. En todo el año, Ok. el índice de ventas, o sea, cuando calculamos el año 2022, cómo creció el volumen de ventas en Caracas con respecto Ujú, a 2021, ujú, subió 17.4. Pero que haya caído, vuelvo a ese número, ujú. 3.6 con respecto a diciembre 21, te está diciendo que empieza a haber un problema de demanda y que entonces ya tampoco puedo ponerme a subir precios y subir precios porque la gente no va a comprar. Entonces ese es un tema también, esa es otra parte del problema que empieza a aparecer y que empieza a ser un dolor de cabeza para el sector privado. Claro, y bueno, y recordar, porque se ha dicho insistentemente, y tú y todos los economistas, todo analista financiero también lo rescata, que sí, el tema hoy es salario, y uno encuentra en el debate, en esta visita de la OIT con representantes de gobierno del sector privado y de los trabajadores, eh, la intención, el ánimo, la búsqueda de buscar un salario, una mejora en el salario. Pero hay que poner ese salario en la justa medida, como ustedes dicen los economistas. El salario, el aumento del salario por sí solo no es suficiente, porque al final, si la dinámica económica no cambia, al cabo de unos meses se convierte de nuevo en sal y agua. O sea, es el salario sí, pero No, acompañado total, de... y claro, y además también depende, bueno, de tu productividad. Es decir, yo entiendo, vuelvo y repito lo que hemos dicho en las últimas semanas, entiendo las demandas de la gente, Sí, que yo veía un gremio que decía, bueno, luchamos por un salario de $1,000, entiendo, y es justo que un médico, un maestro gane eso,
Pero siempre en este tipo de cosas está el deseo y hay que ver la realidad. ¿Cuánta plata tiene y qué significa, por ejemplo, para el Estado erogar $1,000 de salario para más, según lo que ellos ponen en nómina, más de 5 millones de empleados públicos y además tener una cantidad similar de jubilados? Es decir, entonces tienes que unirlo también a la caja. Y cuando te vas a la caja, te das cuenta entonces que el aumento que el Estado puede ofrecer o que el privado puede ofrecer es muy limitado en una primera etapa. Y por eso hacen falta esas reformas que tú mencionas para que eso vaya aumentando paulatinamente. Claro. Asdrúbal, 1 millón de gracias. Feliz día, que estés muy bien. Igualmente para ti, Román, y para toda la gente que nos escucha. Saludos. Gracias siempre. Asdrúbal Oliveros, economista, socio director de Ecoanalítica, en nuestra agenda de hoy, miércoles 7.